Estamos, hermanos, emocionados por comenzar esta nueva serie, La Historia. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Estamos emocionados, como dije, y para embarcar a un viaje de 31 semanas, tal vez usted diga, wow, ¿tanto? Pero le quiero decir que si usted se mete con nosotros, si hace esta jornada con nosotros, usted va a aprender lo que el Señor tiene para su vida en estas 31 semanas. ¿Cuántos quieren una nueva historia con el Señor? Amén. Amén. Queremos descubrir, queremos ver lo que la Biblia realmente tiene para nuestras vidas. Queremos compartir también de la misma manera con ustedes que hay cuatro maneras de envolvernos. Necesitamos que ustedes también participen. Mandamos durante la semana y yo de la semana pasada había anunciado que si alguien quería vestirse como un personaje de la Biblia, que lo hiciera con libertad. Amén. Yo me meto a esto y también pongo el ejemplo. Entonces, durante esta semana, si usted ve en su capítulo que vaya viendo algo y si usted quiere venir como ese personaje, hágalo con toda libertad. Queremos que usted lo haga y que podamos también celebrar con usted en la historia del Señor. Mire, hermanos, quiero también, si usted recibió hoy día un boletín, si lo recibió, saque, allí tenemos dos marcadores de libro. Amén. Si no lo tiene, por favor, alce su mano. Si no lo tiene, los hermanos tienen allí, el hermano Daniel, por favor, ayúdenos. Siga con su mano en alto, porque esto es muy importante. Esto va a ser muy importante si no lo recibió. Allá otros hermanos acá. Su marcador del libro o Biblia dice la historia, y también tenemos en inglés the story with the bookmark. Queremos que usted viva esta experiencia con nosotros y de esta manera lo vamos a hacer. Primeramente, vida personal. En mi vida personal, le invitamos a leer el capítulo del libro que estamos de la historia antes de llegar a la iglesia, antes de el servicio, el próximo servicio. Usted tiene que leer las escrituras. Entonces, en su boletín, usted tiene en inglés y en español, usted tiene la historia, plan de lectura. Y también está en inglés, si le da la vuelta. Entonces, cada semana hay que leer las escrituras. O, de la otra manera, si quiere, usted puede comprar su libro y su guía de estudio en la mesa de información. Los tenemos disponibles, los tenemos en inglés y en español. Vaya a la mesa de información y usted puede llevarse su libro hoy día. Hoy día se lo tiene que llevar, porque esta semana tenemos que ya comenzar a leer primer capítulo. Entonces tenemos la guía. Si no lo compra, usted tiene su lectura, el plan para leer esta semana lo que se tiene que leer. Amén. ¿Está conmigo? Vida en el hogar. Su vida en el hogar.
Esta es una oportunidad para que su familia se reúna y hable sobre la historia, preferiblemente sobre una comida. Entonces, cuando usted esté cenando con su familia, usted esté con sus niños, con toda su familia, todo el ministerio aquí en la iglesia, todos vamos a estar en la misma página, vamos a estar dando lo mismo. Primer capítulo se va a dar aquí, se va a dar con los jóvenes, se va a dar con los jóvenes adultos y también con los niños. Entonces, cuando usted vaya a casa, usted va a poder hablar, hey, capítulo 1, la creación. ¿Qué aprendiste tú? ¿Qué aprendiste tú? Y ahí se arma la conversación. Amén. Número 3, podemos tener vida comunitaria. Esto es muy importante, hermanos. Tenemos 4 grupos en la zona de Reno reunidos para hablar sobre la palabra de Dios. Grupos en casa, y podemos hablar sobre la palabra de Dios tal como lo hicieron en el tiempo de la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando se reunían y pudieran hablar, se podían meter en lo que la palabra de Dios decía. ¿Cuántos ya se han inscrito? Amén. Alce su mano. Los que no se han inscrito a un grupo, por favor, también en la mesa de información, pase, también se inscribe. Y luego, número 4, muy importante, no pierde en el servicio de adoración. No se pierda. Venga al servicio, experimente el mensaje en el servicio principal. Como dije, los niños lo vamos a estar dando a los niños. Lo mismo que se está dando aquí, se va a estar dando con los niños, con los jóvenes adultos y todos los ministerios aquí en la iglesia. Amén. Entonces, nos podemos enfocar. Tiene su marcador para que usted pueda ver cómo usted se va a involucrar y si quiere vivir esa experiencia, quiere vivir esa experiencia de la historia con el Señor y vivir lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas, hermanos, les digo, métase de lleno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy día nos toca la introducción. Y quiero hablar de una famosa escritura de este escritor Robert Frost. Él escribió un poema que se llama The Road Not Taken, o El Camino No Tomado, o El Camino que No Tomé. El poema es en realidad la reflexión El poema es en realidad la reflexión de Robert Frost sobre el impacto de las decisiones personales que tomamos en nuestras vidas. Todos llegamos a la intersección en el camino y tenemos que elegir un camino para tomar. El viajero solo puede mirar por el camino hasta donde puede ver el ojo. En otras palabras, si yo voy por el camino y hay una montaña enfrente de mí, no puedo ver al otro lado de la montaña, pero el camino sigue. Como seres humanos no podemos ver alrededor de la curva y lo que está por venir. Pero debemos elegir. Y Robert Frost comienza a decir, cualquiera que sea el camino que tomes, sea el que hicieron todos los demás o el menos viajado, el extranjero mirará hacia atrás en su vida y va a reflexionar y soltará un suspiro. ¿Usted puede hacer un suspiro? Ya sea bueno o sea malo. En lo que estamos eligiendo, el impacto de la decisión que tomamos y ahora tenemos que vivir. Todos vivimos en la historia secundaria. Hoy día hablamos de la historia, pero hablamos de la historia que es la primaria y la secundaria.
Vemos nuestra vida desde la perspectiva de la historia secundaria. Nosotros estamos aquí ahora en la tierra y no importa lo difícil que lo intentamos, solo podemos ver a una distancia limitada en el camino. El punto de vista de la humanidad es horizontal, limitado. Solo nosotros podemos hacer como humanos, podemos hacer lo que nos alcanza aquí en la tierra. ¿Sí o no? Desde el punto de vista de la historia secundaria, es sobre nuestras vidas, como dije, individual. Es nuestro espacio, nuestras preocupaciones. Necesitamos comer, amén. Queremos experimentar el amor. Necesitamos un buen trabajo. Tenemos que pagar nuestras cuentas. Y también esperamos desesperadamente que nuestros hijos salgan bien en la vida. Y la lista sigue y sigue y sigue. Pero cuando nos ocupamos de todo lo que estoy diciendo hoy día, en nuestra propia vida, no queda mucho tiempo para ninguna otra cosa. La historia primaria y la historia secundaria es lo que hablamos hoy en este día. Aquí está un descubrimiento fantástico sobre lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, que nunca tal vez pudieras ver. Tenemos un game changer, en inglés se dice el game changer. Usted sabe, cuando el partido o cuando el juego cambia. Hay dos historias paralelas que ocurren al mismo tiempo, la historia primaria y la historia secundaria. La historia primaria es como las cosas se ven desde la perspectiva de Dios. Su punto de vista, cómo Dios ve las cosas. Él las ve como panorámico, vertical, sin límite. Está viendo así para abajo y puede ver el principio y puede ver el final. Él puede ver a todo alrededor. Él no tiene que dar la vuelta para ver qué está al otro lado de esa curva. Él sabe, Dios sabe lo que va a suceder. Pero hay alguna otra cosa más. Dios está tejando, está moldeando, está haciendo la historia secundaria donde nosotros estamos viviendo. La gran historia épica, desde arriba el Señor lo está haciendo. Póngase a pensar su vida, la historia secundaria. Usted piensa que todo lo que sucede hoy en día, bueno, va a suceder. Pero ¿sabe una cosa? Que en la historia primaria, el Señor está moldeando, está haciendo, está trabajando y Él sabe lo que está sucediendo en su vida. Déjeme darle un ejemplo. El ejemplo de la palabra del Señor. El ejemplo de la vida de Job en el Antiguo Testamento. Incluso si usted lee su Biblia, usted ve el capítulo o el libro de Job. Usted ve a Job, es un hombre piadoso, un hombre justo que vivió en la tierra. Y vemos en el primer capítulo de Job que está tomando a Dios en serio. Él está criando a sus hijos de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Está viviendo su vida íntegra en los negocios de Dios. Y regularmente estaba alcanzando a los pobres y necesitados. Un día llega una tragedia que llega como un tsunami. Y le dan la noticia a Job que sus negocios han fallado. Solo en un día, todo su negocio se fue a la ruina. Y también, si no es mucho, recibe la palabra ese mismo día que llegó una tormenta y terminó con su hogar, su casa,
y con sus 10 hijos. ¿Cómo pensaría usted si algo sucediera así de esa manera? La muerte de sus negocios, la muerte de sus hijos, completamente dos diferentes cosas, negocio, hijos, dos diferentes cosas, pero suceden a la misma vez. Para hacer las cosas más drásticas, se nos dice en el capítulo 2, el versículo 7, que también recibió una enfermedad, unas llagas que tuvo Job desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Wow, diga conmigo, wow. Si no fuera tanto. Y Job finalmente se sienta en los escombros allí y comienza a rascarse esas llagas. Desde la perspectiva de las historias secundarias, ¿qué pudiéramos decir nosotros de la tragedia de esta vida de Job? Job estaba en el cruce de caminos y tenía que hacer una decisión. Tuvo que hacer una decisión. Se habla de la esposa de Job, su punto de vista, asumiendo toda la tragedia que había sucedido, y le dice a Job, esto tal vez viene de la mano de Dios. Como pregunta a su esposo, a Job, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Sabe que yo he sido casado 26 años con 24 días? Y he tratado, y tal vez he tratado mucho la paciencia de mi esposa Doris, pero nunca la he escuchado decir, maldice al Señor y muérete. Tal vez no la he escuchado. Qué tremendo esta historia. Y Job, teniendo 3 amiguitos más, llegan con una conclusión de la tragedia que está pasando y le dicen a Job, has pecado. Llegan con la conclusión, pecador, has pecado, culpable eres tú. Lo que Dios ha hecho es justo, Job. Pobre Job. Y dicen, el camino que tienes que tomar, Job, es no maldecir al Señor, pero arrepentirte. ¿Sabe que si hubiera un ateo en esta historia, tal vez dijeran, no hay un Dios? Aquí hay una prueba. No hay ni un Dios. ¿Cómo puede Dios dejar que esto sucediera a una persona recta, a una persona justa, a una persona que amaba a Dios y hacía todo con integridad? ¿Cómo pudiera un Dios dejar que sucediera estas cosas? Tal vez dijera, te tocó, Job. Ahora tienes que vivir la vida. Pero vayamos mirando de la historia primaria. La historia desde allá arriba. El libro de Job nos da la perspectiva de la historia primaria. Nos dice que actualmente algo estaba sucediendo en el cielo. Y aquí es como se cuenta. Un día Satanás llega con Dios y le hace un desafío
a Dios de Job. Él dice, bueno, tienes un varón aquí justo, vivo, y solo te sigue porque tú tienes una protección alrededor de él. Porque él sabe que va a recibir una recompensa por su bondad, por su compromiso contigo. Dios, le dice Satanás. Y Satanás le dice, si tú le remueves esa protección, entonces Job ya no te va a seguir. Y él te va a maldecir, Dios. Job en la historia secundaria no se ha dado cuenta de nada. Él no sabe que hay algo sucediendo en la historia primaria. Algo está sucediendo en los cielos. Algo está sucediendo. Le digo, hoy día algo está sucediendo para su vida. Yo lo siento. Yo lo sé. Porque somos hijos de Dios, tal como es Job. Le dice Satanás, si lo sueltas, te va a maldecir. Si lo sueltas, se te va a ir. Si lo sueltas, ya no te va a seguir. Y como dije, Job no sabe lo que está sucediendo. Completamente sin saber lo que está sucediendo. O lo que va a estar pasando en la historia primaria. Entonces Dios le dice, espérame, está bien. Le voy a remover esa protección, pero no toques su cuerpo. Satanás llega y trae esa destrucción de sus 3 negocios, la muerte de sus 10 hijos. Pero Job mantenía su integridad y compromiso al Señor. Y vemos en la historia primaria, Satanás llega de nuevo y le dice, Dios, no funcionó lo que yo hice. Pero si tú remueves la protección que Él tiene sobre su cuerpo, seguramente que te va a maldecir. Entonces Dios le da el permiso para tocar su cuerpo. Y ahí es donde, como dije, llegan esas llagas a su cuerpo. Las llagas, como dije, desde la coronilla hasta la planta de sus pies. Job entra a una prueba de su devoción como seguidor de Dios. ¿Qué es la decisión de Job? Está parado en el crucero de ese camino. Necesita decidir. Ha escogido tal vez el camino menos transitado. Aunque las circunstancias se ven peor. Y Job se mantiene con ese compromiso. Tú y yo, Dios. Tú y yo, Dios, aunque esté pasando por lo que he pasado. Dígame nomás. Si a veces nosotros se nos viene una prueba chiquitita y ya queremos tirar la toalla. ¿Cuántos dicen amén? Que no funcionó lo que yo quería. Y agarramos la toalla y decimos, me doy por vencido. Algo, hermanos, está sucediendo en la historia primaria de su vida. Algo está sucediendo en la historia primaria de su vida.
Voltee a su vecino, dígale, no te duermas, algo está sucediendo. Te duermes, pierdes la bendición. Algo está sucediendo. Job mantiene el compromiso de Dios por medio, y aunque pasaba por este gran problema, destrucción en su vida, se mantiene firme. Tal vez comenzaba a preguntarle a Dios, pero nunca lo maldijo. Y le dice a su esposa, le dice estas palabras: si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Wow. Job, ¿cómo termina la historia? Llega al final de su vida con un suspiro. Haga una vez más. Así como el autor Robert Frost, un suspiro de gozo. Nos dice la palabra de Dios en Job 42, versículo 12 al 17. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 7 hijos y 3 hijas. Job vivió 140 años. Luego a ver sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Hermanos, a comenzar este viaje juntos, usted y yo, Iglesia Eternidad, con nosotros, vamos a señalar, vamos a enseñar lo que Dios está haciendo en cada instante de lo que estamos predicando. Vamos a ver la historia primaria y la historia secundaria. Vamos a enseñarle la importancia de vivir su vida corriente de la historia de Dios. ¿Cómo aplicamos esto? Hay 3 cosas que necesitamos saber. Número 1, hay 2 historias pasando en su vida. Como había dicho, la historia primaria y la historia secundaria. En la historia secundaria, nosotros tratamos de hacer las cosas como nosotros podemos. Nuestras mejores decisiones. Pero como Job y otros que vamos a ver en la Biblia, no podemos ver alrededor de esa montaña. No podemos ver lo que viene a nuestro futuro. No podemos ver lo que se nos viene para nuestra vida. No tenemos control sobre eso. Y no importa qué tan duro tratemos de hacer las cosas, nosotros no tenemos control. Pero ¿saben quién? El Señor. El Señor es el que tiene control. Él está manejando en la historia primaria de nuestras vidas. Número 2, el objetivo es alinearnos nuestra historia con la historia de Dios. El objetivo es alinear nuestra historia con la historia de Dios. Escuchen lo que dice Isaías 55, versículo 8 y 9. Dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes,
Ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos de los de ustedes, más altos de los cielos sobre la tierra. Hay una pregunta fundamental que necesitamos preguntarnos. ¿Dónde vamos a alinear nuestra vida? ¿La vamos a alinear con nosotros mismos o con Dios? Pregúntale a su vecino, ¿dónde vas a alinear tu vida? Jesucristo lo hizo muy claro, que debemos de comenzar con cada oración. No estoy diciendo que este es el patrón y debemos de orar de esta manera, pero Él nos enseña a dónde va nuestra oración, a quién se va a dirigir nuestra oración. Mateo 6, 9 y 10 nos dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Lo recibió? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Él funciona en el cielo. Recibimos de lo que Él está haciendo aquí en la tierra. Número 3, si alineamos nuestra historia con la historia de Dios, Él promete que será una buena historia. ¿Alguien quiere que su vida sea una buena historia? ¿Habrá alguien que diga, yo quiero que mi vida sea una vida de una buena historia? Amén. Amén. Dios promete esto, pero tenemos que hacer dos cosas. Necesitamos hacer dos cosas. Pablo nos había dicho en Romanos 8:28, ahora bien, sabemos de que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dos cosas que tenemos que hacer. La primera es amar a Dios. Amar a Dios. Tenemos que amar a Dios. Tiene que decir que Él tiene que tomar lo primordial en nuestra vida. Él es el número 1 en nuestras vidas. Y el segundo dice que recibimos la promesa si somos llamados de acuerdo con su propósito. Debemos alinear nuestras vidas con los propósitos de la historia primaria. Si Él quiere funcionar en nuestra vida, nosotros tenemos que decir, sí, Señor, sí lo voy a hacer. Entonces, hermanos, para terminar, primeramente, tenemos que tomar en serio el orar, pedirle al Señor constantemente y también leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. ¿Sabe que había visto una estadística? 47% en Estados Unidos, cada familia, 47% de familias tienen un promedio de 4 Biblias en su hogar, pero no la leen. Es triste. Pero queremos saber lo que Dios quiere para nuestra vida. No, pero me da flojera. No la encuentro. 4 Biblias por hogar. ¿Cuántos tienen 4 Biblias en su hogar? De perdida. De perdida. Tal vez tenemos 10. Wow. Pero hay que leer. Hay que leer la palabra de Dios. Y hay que orar.
hablar con papá, hablar con el Señor y pedirle al Señor, ayúdame, esta mente que me entre, Señor. Ese pastor Leo que se oye como hueco. Número 2, tenemos que estar envueltos en lo que son las cosas de la iglesia. Alguien diga amén. Tenemos que envolvernos en el ministerio que se llama iglesia. Amén. Tenemos que servir, hermanos, ayudar a otros, levantar el reino de Dios. De eso se trata. De eso se trata en la vida. Cuando lleguemos al final de nuestra vida, vamos a llegar a reflejar, tal como Robert Frost, de las decisiones que hemos hecho, los caminos que hemos tomado. Y va a salir de nuestra vida o de nuestro ser un suspiro. Hice la mejor decisión. Hice lo mejor de lo que pude hacer. Viví la vida que Dios quiso que yo viviera. Le puse la importancia a la palabra de Dios. Miré hacia arriba y miraba a Dios trabajar en la historia primaria, en la historia secundaria. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pero si tomamos en serio lo que Dios realmente quiere hacer en nuestras vidas y alineamos nuestra vida a la voluntad de Él, su historia, Él va a tomar la historia de la vida, cada uno de sus vidas, cada uno de sus hijos, cada uno de sus hijas, cada familia la va a tomar. Tal vez pasemos por diferentes problemas en nuestra vida. Tal vez la vida nos tira una enfermedad. Tal vez perdemos nuestro trabajo. Tal vez algo sucede, pero Dios no deja de trabajar en su historia primaria. Él da su palabra. Él nunca falla en lo que Él promete. La jornada que vamos tomando, comenzando hoy este día, es evidencia que el Señor nos ama y quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros queremos recibir de Dios, de lo que Él tiene para nuestras vidas? Incline su rostro ahí donde está. Vamos a orar. Señor, tal como Job, tal como otros, Señor, en tu palabra, Señor, que tal vez tuvieron que pasar por momentos tan difíciles. Ahora, Señor, nos encontramos en esta historia secundaria, Señor. Tu palabra nos promete que tú estás obrando, que si te amamos, Señor, vamos a recibir promesa tuya. Que si, Señor,
Somos llamados tus hijos. Tú nos vas a dar, Señor, lo necesario para nuestra vida. Qué promesa tan maravillosa. Si nos alineamos, Señor, si alineamos nuestras vidas a ti, Dios, podemos ver tu mano escribiendo en la historia primaria de nuestra vida lo que sucede, lo que tú deseas de bendición para nuestras vidas. Qué historia tan buena. Qué historia tan buena para recibir del Señor cuando nos alineamos tal como somos hacia Él. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, en este día. A ti te damos toda la honra y gloria. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.